Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo donde me estén viendo. Compartimos nuevamente este libro en este encuentro, La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. En esta oportunidad vamos por el capítulo 5. Este libro me está trayendo muchas alegrías. Volver a conectar nuevamente, profundizando cada una de las emociones que estamos compartiendo en estos encuentros. La verdad me ha hecho muy bien. Ya hablamos del miedo, hablamos de la culpa, hablamos del enojo. En el encuentro anterior, si bien no son emociones, hablamos de exigencia y excelencia, que son, creo que, lugares por donde muchos hemos transitado, y la verdad que el libro, en mi opinión personal, me ha traído mucha luz sobre esos temas. Me ha recordado muchas cosas y eso que pude recordar, observar, reflexionar en mí, lo puedo aplicar en el día a día, en las relaciones diarias, en el compartir con mi familia, con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, y poder hacerlo desde este nivel de conciencia, después de la comprensión eh, de cómo funcionan y cómo operan las emociones en nuestro interior, me ha hecho tener relaciones más nutritivas, porque me he parado en un lugar distinto, en otra observadora, y eso finalmente me hace compartir las experiencias con mayor plenitud por un lado y también con mayor paz y tranquilidad. Así que no ha parado de darme alegrías este compartir, este volver a reconectar con este libro, y por eso que decidí leerlo y compartir en la lectura con ustedes esta experiencia, ¿no? Así que bueno, los invito, si quieren, en comentarios, eh, contar lo que tengan ganas de contar, o lo que por ahí les inspira algún tipo de idea o de reflexión, y bueno, entre todos poder inspirarnos, ¿no? En lo que dice el otro, y por ahí a veces lo que dice el otro es, ah, cierto, no lo había visto desde ese enfoque, y te puede ampliar tu mirada sobre cada tema o sobre algún tema en particular. Bueno, vamos al libro. Como siempre, el autor comienza con un disparador y dice: aprender de la envidia. El primer instante de la envidia es un dolor agudo ante un contraste que nos remite a nuestros deseos insatisfechos. Es decir, hay algo que yo no pude lograr, lo nombra deseo insatisfecho, y este dolor me remite a eso, es todo. Si aprendemos a utilizar esa señal, que es la envidia, descubriendo la riqueza potencial de la envidia, y no surgirá la necesidad de destruir, y no de la necesidad de destruir los logros del otro. No, dice así: si aprendemos a utilizar esa señal, descubriremos la riqueza potencial de la envidia, y no surgirá la necesidad de destruir los logros del otro. Bien, es decir, que hay algo oculto ahí en la envidia que tenemos que descubrir. Vamos a ver si con la lectura de esto lo descubrimos. No es tan largo, ¿eh? La envidia es una de las emociones socialmente más descalificadas, es verdad. Uno dice que siente envidia y mejor no lo digo, ¿no? Porque ¿qué van a pensar de mí? Al punto de que decirle a alguien envidioso se ha convertido en una forma de insulto humillante, es verdad. Por esta razón, cuando sentimos envidia, a menudo tratamos de ocultarla, como si se tratara de algo vergonzante. Toda esta atmósfera desacreditadora hace más difícil aún la posibilidad de comprender la complejidad de esta emoción y la riqueza, esto está bueno, y la riqueza potencial que alberga. Para acceder al sentido profundo de la envidia, exploraremos en este capítulo cuatro aspectos básicos. Uno, definición habitual de envidia. Dos, explicación tradicional de su causa. Tres, una nueva visión de su naturaleza y su razón de ser. Y por último, los caminos para resolverla, que me parece que este último punto está buenísimo, porque no solo te expone el tema, sino que te da algunos tips que en la visión del autor podríamos utilizarlo para resolverla. A ver,
¿Qué pasa con la definición habitual de la envidia, lo que normalmente pensamos que es? Suele definirse la envidia como la relación, como la reacción de dolor y enojo que intenta destruir lo que el otro tiene cuando percibimos que ese otro ha alcanzado algo que deseamos y que no hemos logrado. Yo quise algo, no lo logré, veo que el otro lo logró y entonces ahí surge la envidia que en teoría se entiende como que quiero destruir al otro. Y a ver, acá nombra algo que dice Paula, ¿no? Una paciente. Me siento tan contenta. Conocí a Luis hace un mes en una fiesta y estoy fascinada. La semana próxima nos vamos de viaje juntos y creo que me he enamorado. Le cuenta Paula a una amiga, la otra amiga la nombra como Eve. Y Eve le dice, pero solo hace 2 meses que te separaste y has iniciado una relación nueva. ¿No estarás escapando? Mirá que estas relaciones que empiezan de forma tan abrupta también acaban muy fácilmente. ¿Habrá envidia en este comentario? A ver, otro, Juan. Me han elegido para el papel protagonista de la película perdón. Te invito a que comamos juntos para celebrarlo. Pedro, qué bien. Yo creí que se lo darían a alguien con más experiencia que tú. Un comentario horrible, ¿no? ¿Quién no ha pasado por esto? Discúlpame, pero he de irme. Será otro día. Explicación tradicional de su causa. Cuando se intenta explicar la razón de ser de esta emoción, se la considera generalmente como una forma de odio. Melanie Klein es una de las autoras que mejor representa a este tipo de corrientes en el campo de la psicología. Ella ha afirmado, en efecto, que la envidia es una expresión de los impulsos destructivos o fuerzas tanáticas que todo ser humano alberga en grado variable dentro de sí, de modo que, según esta concepción, la destructividad del acto envidioso es el fiel reflejo de la destructividad esencial que ese ser humano alberga. Una nueva visión de su naturaleza y razón de ser. A ver qué nos pone el autor. Acerca de la definición habitual y la explicación de su causa. En la definición habitual de la envidia, el acento está puesto en la destrucción del otro o de sus logros. Pero si observamos más atentamente este sentimiento, comprobaremos que el deseo de destrucción del otro o de sus logros no es el objetivo central de la envidia. El objetivo central es la eliminación de un contraste cuya percepción produce un dolor insoportable. O sea, el contraste, me imagino, ¿no? Ahora vamos a pasar, de que el otro logró algo y yo todavía no. Entonces me frustro y ahí algo pasa. Esta diferencia puede parecer una sutileza mínima e irrelevante, pero es de extraordinaria importancia por los cambios que introduce en el modo de comprender la envidia e intentar resolverla. Vamos a profundizar, dice el autor. Cuando una persona que me consulta está elaborando algún sentimiento de envidia, suelo preguntarle, si te fuera dada la posibilidad de realizar un deseo y tuvieras que elegir entre dos alternativas, a ver, uno, que la persona envidiada perdiera efectivamente todos los logros que le envidias, o dos, que lograras alcanzar tus deseos más queridos mientras la otra persona mantiene todo lo que ahora envidias. ¿Qué alternativa elegirías? Esta es una buena ocasión para que usted, el lector, evoque alguna situación de envidia, ¿no? Me invito, y se formule la pregunta. Hasta ahora todas las personas han respondido que elegirían la segunda alternativa. Esta elección quiere decir que lo que desea y no puede, esta elección quiere decir que la prioridad de quien envidia es en realidad lograr lo que desea y no puede. Si cree que eso es imposible, trata de eliminar el contraste destruyendo al otro o al logro del otro. Es decir, la destrucción del logro del otro no es un fin en sí mismo, sino un medio para neutralizar el contraste. Está muy buena en mi sentido de ver con esta aclaración. Esta observación nos permite vislumbrar que la envidia no es tanto una forma del odio, como una forma de la necesidad impotente y desesperante que trata de eliminar la percepción
de todo lo que le recuerde su carencia. Quien envidia a menudo no se da cuenta de lo que quiere eliminar, de que lo que quiere eliminar es el contraste. Muy pocas personas son conscientes de esta motivación profunda. Más bien sienten que a quien quieren atacar es al envidiado. Es decir, perciben lo mismo que lo que sostiene la explicación tradicional. Todo esto en el caso de que sean conscientes de su envidia. La otra posibilidad, que es opuesta y que es frecuente, es que no registren estas interacciones, estas reacciones interiores, y crean que su enojo y su ataque hacia el envidiado están justificados por algo que éste ha dicho o que éste ha hecho. Y muy a menudo en el curso de esos diálogos tenemos y muy a menudo en el curso de esos diálogos tensos en los que subyace la envidia, se producen desencuentros peligrosos, progresivos, que desembocan de parte de ambos en mini ofensas o agravios que van creciendo y a través de los cuales la envidia original, ahora multiplicada, estalla y se descarga. Volvamos al ejemplo de Juan y Pedro. Juan, a quien le dieron el papel protagonista de la película, y quería celebrarlo, se siente herido ante el comentario de Pedro. Creí que se lo darían a alguien con mayor experiencia. Se siente herido, reacciona, contraatacando y le dice, yo creo que cuando uno posee talento siempre consigue trabajo. Pedro, que también es actor y está sin trabajo, ahora se siente agraviado directamente por este nuevo comentario. Y el malestar inicia generado por el contraste, el malestar inicial generado por el contraste se intensifica. Se suma el malestar de las dos situaciones y se descarga a través de la segunda, que es la que presenta una forma más clara y legítima para Pedro. Me ha dicho que no tengo talento. A partir de este momento se detona en Pedro otra réplica más hiriente. Y así es como se van entrelazando y sumando las heridas y los ataques. Qué buen ejemplo, ¿no? Cuando se ha conseguido discriminar esta secuencia de pasos, que es la que agranda la bola de nieve, se está en mejores condiciones de reconocer que este tramo y la eventual explosión de enojo destructivo posterior ya es un capítulo intermedio en esta trama y no el primero. Esto quiere decir que el enojo destructivo de la envidia es el resultado de una inadecuada elaboración de la reacción inicial y no su consecuencia intrínseca necesaria e inevitable. Qué bueno, ¿eh? Entonces, acá dice otro título, condiciones que generan envidia. De lo descrito anteriormente se desprende que la envidia no es un defecto, lo pone entre comillas, que ataca a algunos y a otros no, sino que se trata de una emoción universal. Es decir, que todos los seres humanos podemos sentirla en la medida en que se den ciertas condiciones de contraste intolerablemente doloroso. Lo que puede ser distinto en cada uno es el umbral a partir del cual detona. Pero si ese umbral es sobrepasado, la reacción de envidia aparecerá inevitablemente. Epa. Describamos entonces cuáles son las condiciones que la generan. 1. Cuando experimento ciertas necesidades o deseos o sea, ¿qué condiciones? La primera puede ser cuando estoy experimentando ciertas necesidades o deseos y percibo a alguien que ha realizado alguno de esos deseos. 2. Cuando además creo que no dispongo ni dispondré de los recursos necesarios para lograr realizarlos, esos deseos. Y 3. Cuando tampoco cuento con una cuota suficiente de deseos satisfechos y disfrutados como para equilibrar el dolor que me producen los no realizados. O sea, cuando tengo ciertas necesidades y deseos y percibo que alguien los hizo, cuando no dispongo ni tampoco dispondré de los recursos para lograrlo, y cuando tampoco cuento con una cuota suficiente de deseos satisfechos, claro, y disfrutarlos me hace olvidarme de ese dolor. Digamos, si estos componentes están presentes,
el contraste entre la percepción del logro alcanzado por el otro y lo que yo no estoy realizando, o lo que es lo mismo, mis carencias, no puede percibirse de un modo crónico debido a la desorganización que produce esa. Por lo tanto, o la situación se equilibra a través de la realización de mis propios logros, o lo hace eliminando la percepción de los logros del otro. Claro, necesito percibir equilibrada la situación. O yo logro cosas o no voy a mirar los logros del otro. Wow. Este es el componente funcional de la reacción de la zorra de la fábula ante las uvas que ve todos los días en su camino que desea y que está demasiado altas para alcanzarla, claro. Ella termina diciendo, las uvas están verdes, claro. En realidad, porque no las puede alcanzar, ¿no? Está desprestigiando las uvas. Si bien en este ejemplo no hay otro logro del otro, lo que suprime con su reacción es su deseo de las uvas. Como expresamos anteriormente, es muy difícil sentir de modo, ay, no molesta la cámara, de modo sostenido el deseo de las uvas y la imposibilidad de alcanzarlas. El sentimiento crónico de impotencia es muy desorganizador y se lo trata de evitar, claro. Por esta razón, la zorra consigue una escalera o terminará sintiendo que en efecto las uvas están verdes. Veamos ahora qué ocurre cuando lo que percibe es efectiva y concretamente un logro del otro. Cuando deseo algo y no lo tengo, no estoy todo el tiempo en contacto directo y en un primer plano con ese deseo que no he realizado. Dicho deseo permanece en un estado de anestesia parcial. En el momento en que Eve se entera de la nueva realidad de Paula, se conecta directa y abruptamente con el hecho de que ella también querría tener una pareja y no la tiene. Es decir, su estado de anestesia parcial cesa abruptamente. A este suceso puntual se agrega otro factor que agranda aún más el contraste. Junto con el deseo de tener una pareja, se desanestesia también, como en cascada, los otros deseos que no han sido realizados. Si son muchos y significativos, el contraste es intenso y doloroso. Y si además supera la capacidad de Eve de absorberlo, el dolor se convertirá en enojo hacia Paula y se expresará a través de algún escenario hiriente. Cuando Eve no tiene conciencia de sus deseos no satisfechos, puede incluso creer que Paula, al hacerle partícipe de su logro, es la causante de su dolor, porque de hecho lo siente al ponerse en contacto con ella. Puede atribuirlo a la forma en que se lo ha contado o puede imaginar una actitud de ostentación en ella, etc. Sea cual fuera la creencia real o imaginaria que Eve ponga en juego, esa situación suele generar efectivamente enojo en Eve hacia Paula y activar su reacción de crítica o descalificación. Tal sucesión de malos entendidos es lo que luego parece avalar la creencia de que la envidia procura en primer término dañar a quien ha logrado lo que deseo y no tengo. Epa. Los caminos para resolverla. Bien. La doble reacción, titula acá. Si Eve es consciente de sus creencias, de sus carencias, al enterarse del nuevo amor de Paula, puede experimentar con mayor claridad la doble reacción que este suceso genera en ella. Por una parte, puede alegrarse genuinamente por su amiga y simultáneamente sentir dolor y tristeza al recordar su anhelo no realizado de tener una pareja. Si legitimáramos esta doble reacción, podríamos transmitirla y la incluiríamos como una respuesta natural, normal e inevitable. Por ejemplo, me alegro por ti de que estés tan bien en esta nueva relación, de verdad me alegro, y también quiero decirte que siento tristeza porque lo que me cuentas me recuerda que a mí también me gustaría estar enamorada y no me ocurre esto en este momento. Así como Eve comparte la alegría por el bienestar de Paula, Paula podrá reconocer y aceptar la tristeza de Eve por no estar enamorada. Ante la propuesta de incluir su doble reacción, muchas personas se escandalizan y suelen decir, ¿cómo voy a contarle mis tristezas en un momento de alegría? En relación con este punto crucial, es necesario que todos comencemos a reconocer que es distinta la alegría de alcanzar un logro
mientras otros no lo han podido hacer, de la alegría que se produce cuando ese logro es efectivamente compartido. Al ser compartida, la alegría es sin duda más completa y mayor, y esto es sencillamente genuina solidaridad humana. En última instancia, podríamos decir que si hemos alcanzado un logro, no es justo que alberguemos la expectativa de una reacción de puro festejo que no reconozca las carencias que simultáneamente existen en los otros miembros de nuestro entorno. Resulta oportuno recordar aquí la sabiduría de aquellas frases populares que ya alertaron sobre esta realidad. No es bueno contar dinero en casa del pobre. O uno no puede sentirse feliz en medio de personas que no lo son. Si Paula creyera que el suceso que está viviendo le corresponde un puro festejo y se sintiera molesta con la tristeza de Eve, estaría poniendo de manifiesto un aspecto infantil y egocéntrico de su personalidad, que consiste en suponer que el estado de su entorno debe adecuarse completamente a su circunstancia particular. Y sin embargo, a pesar de lo casi obvio de esa reflexión, es bastante frecuente observar la creencia extendida en nuestra sociedad de que ante una celebración la tristeza debe acallarse. A esta creencia suele asociarse otro factor de índole más estrictamente psicológico, ¿qué es? Y es la confusión entre carencia e inferioridad. Para muchos de nosotros, incluir que no tenemos lo que el otro ha logrado no es vivido como un simple y eventualmente doloroso reconocimiento de un estado, sino como el testimonio de nuestra inferioridad ante el otro que nos hace sentir humillados. Esta confusión, cuando está presente, también contribuye a que suprima el registro de nuestra carencia y nuestra tristeza. Qué buen punto este, ¿eh? Solo cuando hemos conseguido resolver ese malentendido y trascenderlo, estamos en condiciones de comprobar que la inclusión de nuestra cuota personal de dolor es una manera legítima y funcional de darle una salida al impacto del contraste insoportable. De ese modo reconocemos las dos realidades, la alegría por el logro del otro y el dolor por nuestra carencia. Además, experimentamos la sensación de integridad en el aquí y ahora de ese instante y no será necesario apelar a la eliminación del logro del otro para equilibrar la diferencia. Si no podemos hacerlo y nos sentimos presionados a seguir alimentando exclusivamente la atmósfera de alegría por el logro del otro, generamos de forma casi inevitable una división en nosotros mismos. Por un lado, un aspecto nuestro en contacto con nuestro amigo que está tratando de mantener la alegría y el festejo, que puede ser absolutamente sincero y genuino en nosotros, pero parcial. Y por el otro lado, un aspecto agudamente dolorido por la cesación del estado de anestesia y el reconocimiento de que no hemos realizado algo que deseamos mucho. Este aspecto es como un niño que llora de dolor. Si no sé qué hacer con este niño, trataré de suprimirlo y anestesiarlo de nuevo. En el momento agudo es muy difícil acallarlo y uno, por lo tanto, suele sentirse tironeado por ese intenso dolor interior que impide seguir participando en el diálogo festivo de la celebración. En ese mismo momento o luego, al evocar la experiencia, es muy frecuente que uno tienda a reprochar a ese niño interno en su respuesta tan intensa. La frase que uno se dice a sí mismo suele ser: debo ser muy malo, muy egoísta, muy poco generoso, pues no puedo compartir y vivir esta alegría del otro. Ahora veamos la misma escena desde la perspectiva del aspecto dolorido, del niño que llora de dolor. Pongámonos en su lugar. Además de estar en contacto abrupto con lo que deseamos y no hemos realizado, recibimos ese trato interno en el que se nos reprocha y se nos dice malo, egoísta, poco generoso. A esto se suma la sensación de impotencia e inutilidad que experimentamos por estar percibiendo lo que no hemos logrado. Este conjunto de vivencias se convierte en una catarata de estímulos muy dolorosos que es completamente desorganizadora y devastadora. De este modo, de este estado de desorganización, es desde donde nace lo que llamamos envidia destructiva. La envidia destructiva consiste en tratar de hacer o de decir algo
para que el envidiado sienta algo equivalente a lo que yo, como envidiador, estoy sintiendo: dolor, impotencia, desorganización. De ahí la respuesta de Eve: ¿no estarías escapando? O las relaciones que empiezan de forma tan abrupta también acaban muy fácilmente. O por el comentario de Pedro: creí que se lo iba a dar a alguien con más experiencia que tú. Y el resto de las otras formas de envidias destructivas que todos hemos padecido de parte de otros, experimentado en nosotros mismos. Es verdad. Acá siento que es algo que seguramente me sucedió en mi vida, que va a seguir sucediendo y que, bueno, hoy por suerte estamos compartiendo estas herramientas que ojalá nos ayuden a transitarla de otra manera. Y que valga la pena recibirlo una vez más es la manifestación de mi legítimo dolor, que luego fue degradado por la asfixia que produce la supresión. Una vez que la envidia destructiva se ha detonado, ella misma pone en marcha una reacción interior de culpa, que si no es bien procesada, hace que nos sintamos además no merecedores de alcanzar los logros que anhelamos. Por lo tanto, se van recreando las condiciones para que estemos expuestos a nuevas situaciones de envidia, de no ser resuelta, agravan el círculo vicioso cada vez más. Y acá va, con otro título que dice: envidia sana o envidia destructiva. Estos dos conceptos me parecen útiles en tanto que tratan de diferenciar las dos formas de sentir y expresar la envidia. Son útiles también en la medida en que ayudan a disimular el peso de la sensación, de la sanción social. Claro, que es una emoción muy sancionada, que cae sobre la envidia y crea un espacio de mayor legitimidad para poder sentirla. La envidia sana consiste en poder reconocer que el otro ha alcanzado algo que yo también deseo y no he logrado, con la doble reacción que tal reconocimiento implica: uno, alegría de admiración hacia quien ha alcanzado, y dos, tristeza por reconocer lo que yo no he logrado. Es importante agregar que esta doble reacción puede ser comunicada de un modo explícito o no. Cuanto más clara y legitimada por mí mismo esté mi dolor, mi doble reacción, más libre me sentiré para evaluar si están dadas las condiciones para compartir o no lo que siento. La envidia destructiva es aquella, como su nombre lo indica, trata de destruir al otro y a sus logros como forma de eliminar el contraste, y que además no es consciente de ella misma, no se reconoce como envidia y suele explicar sus ataques apelando a otros argumentos que lo justifiquen. A continuación incluiremos las preguntas más frecuentes que surgen en los seminarios sobre este tema. ¿Por qué es tan dolorosa la envidia? Como hemos dicho, la envidia es como un rayo que interrumpe, que irrumpe y deja al descubierto una necesidad o un deseo profundo e insatisfecho. Además, ese deseo de necesidad ha sido anestesiado, en la mayoría de los casos, por la cantidad de frustración que produce. Y ahí es donde cae el rayo, sorpresivamente. Y ahí y ahí es donde cae el rayo. Sorpresivamente cesa la anestesia y uno siente amplificado su dolor. O sea que yo tengo algún deseo que no fue satisfecho, que está anestesiado, que no es que me lo acuerdo todo en todo momento, está ahí anestesiado, pero cuando alguien me cuenta algo similar, ahí como que vuelvo a recordar ese deseo y es como un rayo que se va la anestesia y me vuelvo a acordar, ¿no? Entonces va amplificando ese dolor que yo guardé. Uno queda nadificado frente al logro del otro. ¿Pueden ustedes evocar ese instante en el que la identidad misma queda tomada por la percepción intensa de una carencia? Entonces uno es solo eso, el que no tiene, el que no ha logrado. La percepción de que uno sí tiene o sí puede cesa temporalmente. Y esta manera de autopercibirse es lo que hace tan dolorosa la envidia, como que yo me resumo a hacer solamente en ese instante lo que no he logrado. Me olvido de todo mi ser. Otro título. Además de ser una emoción dolorosa, la envidia cumple alguna función. El sentido más profundo de la envidia es la de ser una señal, y acá lo linkeo con la primera emoción que compartimos, que es el miedo, que era una señal,
¿Se acuerdan? Iba conduciendo por un auto, tengo el tablero y hay una señal, por ejemplo, que me aparece que no tengo nafta. Es una señal de un problema que tengo que resolver. No es algo que tengo que, no es que, ay, me tengo que concentrar en la señal. No, me está avisando de algo. Tengo que ir más profundo. También acá dice que la envidia es una señal que nos pone en contacto con un deseo no satisfecho. Cuando alcanzamos un grado de conciencia más desarrollada, probablemente preguntaremos con naturalidad, ¿qué deseo no satisfecho has podido descubrir a partir de la envidia que acabas de sentir? Esa sería la pregunta que ojalá podamos hacernos cuando nos viene como un rayo esta emoción. Esto significa que aprovecharemos esa señal para enriquecernos, para crecer, agrego yo, para evolucionar. Una de las peores cosas que se ha hecho con la envidia es convertirla en algo que uno no debería sentir. Claro, todo lo que anulemos, cancelemos, creo que por ese camino no es. ¿Hay personas que tratan de hacernos sentir envidia? Uf, qué pregunta. Sí, dice el autor. Cuando una persona tiene escasa capacidad de percibir y disfrutar de sus propios logros, puede sentir la necesidad, wow, mira esto, de generar un contraste a fin de experimentarlos. O sea, no puedo disfrutar de mis logros, entonces tengo que ir y generar un contraste para disfrutarlos. Wow, qué loco esto, ¿no? Si tú no lo tienes, yo percibo mejor que yo lo tengo, o sea que disfruto en el contraste. Lo mismo ocurre cuando hay una atmósfera de competencia. Te cuento lo que he logrado para sentir que te he ganado. ¡Wow! ¡Qué horrible! En otros casos, la fantasía es distinta. Te lo cuento así para que me admires, para que me valores, para que me quieras y para que no me abandones. Como esta actitud surge de la propia inseguridad, lo que el otro puede sentir es solo el impacto del contraste y la sensación de que me lo está refregando en la cara. Por supuesto, en cualquiera de estos casos, las consecuencias, el malestar y el deterioro del vínculo. ¿Qué diferencia existe entre admirar y envidiar? Esta es una muy buena pregunta. Al admirar, reconozco que el admirado cuenta con características que yo valoro y eventualmente quisiera tener. También aquí existe un contraste entre lo que percibo y cómo me siento. En la admiración el contraste no es doloroso, porque el admirado funciona como modelo o como estímulo para que yo también me acerque a lo deseado, ¿no? Esta es la diferencia esencial con la envidia. En la envidia, el contraste me remite a lo que yo no tengo o no soy, sin camino de crecimiento o transformación. En la admiración ese sendero está presente y está presente en la medida en que siento, consciente o inconscientemente, que cuento con los recursos para acercarme o desarrollar lo que deseo. La relación entre dos emociones se comprueba también en su etimología, envidia. Proviene del latín euvideo, yo veo. Admirar también proviene del latín admirare, mirar a. Ambas están referidas al mirar. Expresan dos reacciones que produce el mirar, una dolorosa, la otra estimulante. La admiración también es una etapa de la transformación, resolutiva de la envidia. Paso de la envidia a la admiración. Es importante recordar que este pasaje no es una cuestión de voluntad o de admiración moral. No está bien que sienta envidia, por ejemplo, esta frase revela que no se ha comprendido la envidia y además complica más las cosas en lugar de transformarlas. El pasaje de la envidia a la admiración solo se puede producir cuando hemos descubierto nuestro deseo no logrado y los recursos que necesitamos para desarrollar para poder realizarlos. Muy bueno. Y acá, por último, hay una serie de tips de indagación personal que vamos a compartirlo, que siempre el autor lo incluye al finalizar cada capítulo y dice, o sea, que hace como una reflexión de los puntos más importantes y a ver, dice entonces, punto número 1, es casi inevitable que la vida lo coloque repetidamente en situaciones en las que experimente un contraste muy doloroso. Cuando sienta ese dolor, observe
¿Cuál es el deseo particular no satisfecho con el cual se ha puesto abruptamente en contacto? Una vez que lo haya descubierto, estará en mejores condiciones de comprender y legitimar la cuota de dolor que siente y en cada situación verá si es adecuado o no compartir esa vivencia. Y después de que el acontecimiento haya pasado, y ya como tarea personal de usted con usted mismo, le propongo que trate de descubrir qué piensa acerca de por qué no ha logrado realizar ese deseo particular. Volviendo al ejemplo de Eve, ella puede pensar, no estoy enamorada tal vez porque aún no ha llegado mi momento, pero yo estoy en condiciones de vivir situaciones así, de modo que cuando se presente, siento que podré lograrlo. O también podría pensar, no estoy enamorada porque como mujer soy una inútil. Ningún hombre que valga la pena se interesará en mí, mejor me olvido de esos deseos, ¿no? ¿Vieron el contraste? Cuando descubra la opinión que tiene acerca de por qué no ha logrado lo que desea, podrá reconocer la enorme significación que tiene dicha opinión interior. En el ejemplo de Eve, la carencia es la misma, pero una opinión interior, una es una opinión interior esperanzada, basada en recursos psicológicos, o sea, la carencia es la misma, que no está enamorada, ¿no? Pero de una manera piensa en una opinión esperanzada, basada en recursos psicológicos reales, ayuda a disminuir y hace más soportable el dolor. Cuando en cambio la autoevaluación es descalificadora, esa actitud es la que multiplica hasta el infinito el dolor del contraste. Bien, entonces, y acá sigue. Si usted piensa que no ha realizado lo que desea porque usted no sirve, el tema central entonces es comprender y resolver esa conclusión sobre usted mismo. La envidia ha sido el camino que lo ha conducido a la situación en que se encuentra y ahora pasa a un lejano segundo plano, ¿no? Ha cumplido su función, o sea, es justo agradecerlo y la tarea psicológica continúa en otro terreno, o sea, ¿por qué yo pienso de mí esto? Otro punto, cuando ha llegado a este punto ya puede comprender vivencialmente que el primer instante de la envidia es ese agudo dolor ante un contraste que cumple la función de señal que lo remite a usted a explorar sus deseos insatisfechos y los recursos psicológicos con que cuenta para alcanzar. Otro punto. Si puede realizar esa tarea interior tantas veces como sea necesario y se siente enriquecido por ese aprendizaje, no sentirá destruir los logros del otro para equilibrar el contraste. Otro punto. Puede ocurrir también que lo que se active sea un deseo de ya no puede realizar. O sea, deseo ser campeón de tenis si tengo más de 50 años, etcétera, ¿no? Bueno, lo deseo, pero ya no sé, no tengo las condiciones para hacerlo. En esta clase de situaciones, lo que permite disminuir el dolor del contraste es la memoria de los logros efectivamente disfrutados y la posibilidad de encontrar los deseos accesibles a la circunstancia actual y los recursos psicológicos que necesita desarrollar para alcanzarlo. Claro, está bien, no me dediqué a a practicar tenis porque, bueno, ahora tengo 50, ya no lo voy a poder hacer, pero hice todos estos logros. Dejé de lado lo de tenis, pero logré todo esto y esto lo puedo disfrutar. Esto es lo que permite incluir ese deseo particular dentro de la cuota de deseos que admitimos no realizar. Y acá llegamos al final. Qué hermosísima esta emoción, qué hermosísimo toda la profundidad a la que nos invita el autor, especialmente en este último punto de indagación personal, ¿no? Así que creo que es para seguir explorando, para seguir profundizando, para continuar reflexionando en uno mismo y conocerse cada día más. Me parece que por lo menos a mí me invita a esto, esta reflexión. Bien, bueno. Acá finalizamos el capítulo de hoy, nos va a quedar una sola emoción, que es la próxima, que se trata de la vergüenza, emoción que he sentido un montón de veces y seguramente seguiré sintiendo. Bueno, hermoso, hermoso este libro, La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Me comparten si quieren en comentarios lo que quieran compartir.
Muchas gracias por acompañarme en este encuentro. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau, y nos estamos viendo para compartir el próximo. Chau, chau. Gracias.